Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe presente, aquí estoy. Buenos días. Bueno, Buenos días, profesor. buenos días. Dígale que lo lleve a la loma, profe, esta chavala necia. Obvio, vamos a ir a bailar. Cállate que está grabando y ahí va a escuchar la rectora cuando ponga la conferencia en la plataforma. Cállate, Tele. Ese es ¿Y el qué tiene seas que ver? idiota. No comiencen, por favor, compórtense. Es que es más alegre que tenemos. Alumnos, vamos a cerrar la materia de normas internacionales de auditoría. Ya vimos la parte final que era donde nosotros encontramos o reunimos los hallazgos de auditoría, que van a ser los errores, desviaciones, irregularidades encontradas. Y entonces aparte, ya para finalizar la auditoría, con eso pues vas a elaborar un borrador del dictamen y lo vas a ver con la administración. Te vas a reunir para ver el borrador y con él determinar, con la administración determinar qué es lo que va a quedar ya para el dictamen final. Y decimos que sobre el dictamen final el auditor también va a proporcionar un informe del control interno. Dentro de la evaluación del control interno desde el inicio hasta el final, entonces él va a encontrar debilidades del control interno de esa empresa y va a hacer un informe acerca de las debilidades encontradas y asimismo las recomendaciones respectivas. En lo que es el dictamen del auditor, veíamos que lo importante o lo esencial de ese dictamen es la opinión del auditor. Ahí veíamos también que son varios los tipos de opinión. Está la no modificada o favorable, que es cuando todo está correcto. Y tenemos la opinión modificada. Y la opinión modificada nos decía que puede ser una abstención de opinión por limitaciones al alcance. También podemos ver una opinión con salvedades cuando lleva la palabra excepto por. Todo está bien excepto por. Puede ser una cuenta que no hayamos examinado. Y la opinión desfavorable, que diríamos lo negativo, es cuando no proporcionan una imagen fiel de la empresa, esos estados financieros. Para concluir, vamos a ver que no solo existen auditorías completas sobre estados financieros, sino que pueden existir algunos trabajos de auditoría especiales. O sea, si bien es cierto, una empresa va a contratar una firma para que audite todos los estados financieros, puede que pida un trabajo especial, por ejemplo, determinar el saldo de una cuenta, un componente. Aquí vamos a ver también otros tipos de trabajos especiales. El primero al que hace alusión la NIA son estados financieros preparados con una
de contabilización distintas a las NIC o a las normas nacionales. Entonces, ese primer va sobre, por ejemplo, nosotros ya sabemos que las NIF en relación con los impuestos, con la ley 822, ley de concertación tributaria, puede tener ahí algunos desacuerdos. Entonces puede que la DGI en este caso te pide unos estados financieros de acuerdo a los impuestos y que tenga alguna diferencia en la contabilidad que vos llevas de esa compañía en la que estás utilizando NIF. Entonces aquí vos podés revisar este tipo de estado financiero y también podés dar una opinión acerca del mismo, porque la NIA lo está facultando. Entonces puede que exista ese tipo de información solicitada por la compañía, y aquí también nos da un ejemplo sobre una contabilidad en base al efectivo. Nosotros ya sabemos que existen dos métodos para contabilizar, que es en base al efectivo y en base al devengado. En base al efectivo nos dice que solo se registran en las operaciones cuando se pagan. Es decir, si nosotros tenemos una venta al crédito no la registramos, solo hasta que el momento que el cliente nos pague. Igual si tuviésemos una deuda con un proveedor, no la vamos a contabilizar en el momento de que ocurre la deuda, sino hasta en el momento en que paguemos. Esa es una contabilidad en base al efectivo. La contabilidad en base al devengado nos dice que nosotros debemos de registrar las operaciones en el momento en que sucedan, y no importa de que sean al contado o sean al crédito. Por lo general, ese es el método que utilizan las empresas. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista práctico o legal, vemos que en base al efectivo estaríamos violando la ley, porque la ley te dice declararme todos tus ingresos brutos, no importa si son al contado o al crédito. Entonces, si llevara una empresa una contabilidad en base al efectivo, entonces estaría ahí no en acuerdo con la DGI, y aquí lo importante es la DGI, porque ya sabemos que es la institución reguladora y que en cualquier momento nos multa, nos sanciona y nos puede cerrar la compañía. Entonces eso puede pasar. Cuando nosotros estudiamos esos métodos en contabilidad general, vemos que en la práctica es imposible utilizar una contabilidad en base al efectivo, pero podría ser, dice, en algunos negocios, por ejemplo, de cuotas fijas. Entonces, en esos casos, vos llevas una contabilidad de ingresos y salidas y no llevas estados financieros en sí, porque no te lo exige la ley. Igual, la NIA nos faculta, dice, para revisar entonces negocios de cuotas fijas. Podemos ser contratados para revisar una cuenta o un componente de los estados financieros. Por ejemplo, la empresa dice: miren, auditores, necesito que nos evalúe solo el inventario. Entonces nosotros vamos a hacer una planeación del inventario, qué es lo que vamos a hacer, las pruebas, los procedimientos, e igualmente al final dar un dictamen sobre ese inventario y en base a eso proyectar el cobro del mismo. Cumplimiento con convenios contractuales. Entonces también podemos revisar contratos de préstamo o cualquier otro contrato que tenga la compañía, un contrato de compra, puede ser un contrato de venta. Pero en este caso, como contadores, auditores, solo vamos a ir a revisar la parte del número, o sea, en qué afecta a la empresa ese contrato. Ya la parte legal, como dice aquí más adelante, esa parte que nosotros no manejamos, porque si estamos hablando de un contrato, entonces lleva cláusulas legales. Entonces esas cláusulas legales de acá, ahí cabe lo de contratar a un experto, que sería un abogado, para que el abogado dictamine la parte legal y nosotros veamos solo la parte contable o financiera que va a tener efecto dicho contrato. También dice que podemos revisar estados financieros resumidos o dar un dictamen acerca de este tipo de estados financieros. Recuerden que por lo general las compañías manejan dos tipos de estados financieros, que son los estados financieros detallados, que es donde está toda la información de mayor y después se desglosa cómo se componen cada una de las cuentas de los estados financieros, que por lo general va a ser un estado financiero largo por todo el anexo que lleva. Pero también las empresas
para los usuarios externos manejan estados financieros resumidos, que son los estados financieros, solo presentar las cuentas de mayor. O sea, es cuando, por ejemplo, instituciones te piden estados financieros de ley, que los tienes que presentar, como la UAF, entonces ahí vos no vas a presentar toda tu información porque no necesitas que tanta información tuya ande en el público. Entonces necesitas dar un estado financiero resumido. Obviamente los estados financieros resumidos vienen de los estados financieros completos o detallados, y entonces aquí nosotros podemos dictaminar que si esos estados financieros resumidos están de acuerdo a los completos, o sea que si de los completos salieron estos estados financieros o hubo alguna desviación ahí. Entonces al final vamos a ver, el material es largo porque al final nos da ejemplos de cómo elaborar nosotros dictámenes para cada una de estas situaciones o compromisos en los que seamos ubicados o solicitados. La naturaleza, oportunidad y el alcance de este tipo de trabajo variará de acuerdo a las circunstancias, y hay que tener un acuerdo con el cliente sobre la naturaleza exacta del trabajo y la forma y contenido del dictamen. O sea, hay que estar claro qué es lo que nos están solicitando, para qué nos están solicitando, o sea, cuál es la necesidad que tiene esa empresa para a nosotros contratarnos para hacer ese trabajo especial. Obviamente hay un objetivo de esa compañía, y en base a eso saber cuál es el contenido del dictamen, o sea, qué es lo que yo le voy a proporcionar a esa entidad en base a lo que me está solicitando. Por eso dice que es necesario una clara comprensión del propósito, para qué va a usar la información esa empresa y quién es probable que la use, para evitar que el dictamen sea usado para propósitos que no son planeados. Aquí se puede indicar en el dictamen el propósito del mismo, o sea, es preferible que dentro del dictamen vaya una aclaración. Entonces quería consultar cuánto vale el sueldo. Vale 550. Ah, bueno, yo paso ahora. Entonces es preferible que dentro del dictamen que vos presentes indicar para qué se va a usar dicho dictamen, para que ahí en una nota quede claro y no se le dé un uso que no sea el solicitado. Elementos básicos de un dictamen final ya lo vimos, pero aquí nos dice qué elementos va a tener este dictamen para estos trabajos especiales. Entonces aquí vemos que debe de tener un título, el destinatario, un párrafo de entrada o introductorio, en este párrafo introductorio debe tener la identificación de la información financiera auditada y una declaración de la responsabilidad de la administración de la entidad y del auditor, un párrafo de alcance, referencia a las líneas aplicables, una descripción del trabajo que desempeñó el auditor, el párrafo de opinión, conteniendo una expresión de la opinión, la fecha del dictamen, la dirección del auditor y la firma del auditor. Vemos que es casi igual al dictamen sobre una auditoría completa de los estados financieros. En el caso de información financiera que va a ser entregada por una empresa, autoridades del gobierno, puede haber un formato prescrito, y dichos dictámenes pueden no estar en conformidad con los requisitos de esta línea. Entonces aquí puede existir algún tipo de información que te pida una entidad gubernamental, y esa entidad gubernamental te diga vos, mira, necesito de esta forma la presentación del dictamen, o de esta forma la presentación de la información financiera. Como dice acá, no puede, en algunos casos podría no estar
de conformidad con ANIF. Por ejemplo, el dictamen prescrito puede requerir una certificación de hechos cuando una expresión de opinión es apropiada, puede requerir una opinión sobre asuntos fuera del alcance de la auditoría o puede omitir un texto esencial. Cuando sea así, el auditor debe considerar la sustancia y el texto del dictamen y cuando sea necesario deberá hacer los cambios apropiados para conformarlo a los requerimientos de esta NIF, ya sea refraseando la forma o anexando un dictamen por separado. Entonces, para casos especiales, donde una entidad gubernamental te pida cierto dictamen sobre los estados financieros, porque era lo que les decía al inicio. Si nosotros analizamos por qué las NIF en Nicaragua aún no se han implementado, es porque, según los estudiosos, hay ciertos desacuerdos entre impuestos y NIA, y entonces digamos que en cierto modo no le convendría mucho al gobierno en relación, si las NIAs hacen que la empresa pague menos impuestos, entonces no les conviene. Y por eso es que vemos que desde el 2011 se ha venido batallando en que toda empresa debería estar ya utilizando NIF. Y no ha sido el caso, y ni se ve un proceso de transición como ocurrió en países de Sudamérica. Entonces vemos que ahí hay discordancia y esto que lo aborda la NIA, digamos que cabe en nuestro país. Porque si nosotros hablamos de revalorizaciones de activos y volver a depreciar un activo fijo, eso no le conviene al tema de impuestos, le conviene a la empresa volver a depreciarse un activo fijo por un nuevo valor, pero al Estado no, porque ahí tendrías un desembolso que no es en efectivo. Entonces a la empresa le conviene, al gobierno no. Entonces ahí pueden haber algunos desacuerdos en cuanto a la información que vos tengas en tu compañía y a la información que vos le presentás a la entidad gubernamental. Obviamente ahí digamos que vas a tener dos tipos de contabilidad. Cuando la información sobre la que se pidió que se dictamine en base a condiciones de un convenio, hay que ver si la administración hace interpretaciones significativas, cuando la adopción de otra interpretación razonable habría producido una diferencia de importancia en la información financiera. En la parte decimos sobre convenios, contratos, esa parte nosotros solo vamos a ver la parte financiera en relación a si le conviene, por ejemplo, hacer un contrato a compra futuro de una empresa o si no le conviene. Entonces para eso nosotros vamos a hacer cálculo. Pero como decía, la parte legal ya de cláusulas legales, entonces ya eso no lo podemos dictaminar contador, sino que se necesitaría ya un abogado para esa parte. En el dictamen sobre el trabajo de auditoría con propósito especial, el auditor puede desear hacer referencia a la nota dentro de la información financiera en cuanto a interpretaciones significativas de un convenio sobre el que se basa la información financiera. Tenemos el primer grupo que nos dice que son en el caso de que nosotros dictaminemos estados financieros que no preparados con una base distinta a las normas internacionales o a las normas nacionales. Entonces ahí es donde hacemos alusión a la contabilidad de impuestos. Lo que está cuando puede ser que una empresa nos informe o nos dé información financiera con base integral diferente a las NIF o a los principios, es lo que estaba hablando yo al inicio. Una empresa que, los casos especiales serían una empresa como cuota fija que maneje una contabilidad en base al efectivo, que ya sabemos que en base al efectivo va en contra o va en desacuerdo con el impuesto y en desacuerdo con las mismas normas, con las NIF o los principios. Y también veíamos el otro ejemplo, que es cuando vos tengas que presentar estado financiero a la ente reguladora, en este caso la DGI, y que
sea diferente, obviamente, a las NIF. Entonces ahí hay un desacuerdo entre las políticas contables usadas. Entonces, ¿qué tipo de dictámenes nosotros podemos dar sobre la revisión de este tipo de estados financieros? Aquí nos dice que una base de contabilización comprende un conjunto de criterios utilizados en la preparación de los estados financieros. Aquí, por lo general, nosotros vemos que las empresas utilizan dos normas, que serían los principios de contabilidad generalmente aceptados, y hay otro grupo pequeño utilizando las normas internacionales de información financiera. Esas son las dos normas, las bases integrales de la contabilización en nuestro país, que ya sabemos que ya todos deberíamos estar en NIF, pero todavía hay principios. Ahora, cuando hablamos de otra base integral de contabilización distinta, son los ejemplos que puse. El que usa la entidad para preparar su declaración de impuestos, que en algunos casos puede ser diferente o tener discordancia con las normas, o la base de contabilización sobre las entradas y salidas de efectivo, que sería el método en base al efectivo, que solo registra la contabilidad cuando ocurre un pago o cuando nosotros pagamos o cuando a nosotros nos pagan. O sea, de un pago en efectivo y de una venta en efectivo. Y la regla de una dependencia gubernamental reglamentadora para informes financieros. O sea, que cierta entidad te pida cierta contabilización diferente a las normas o los principios. En este caso, el dictamen sobre este tipo de estados financieros debe de incluir una declaración donde se indique la base de contabilización usada, o debería referirse a la nota a los estados financieros. O sea, que hay que dejar una nota clara de que estos estados financieros fueron elaborados de acuerdo al método del efectivo, podría ser. La opinión debe declarar si los estados están preparados respecto de todo lo importante de acuerdo con la base identificada, y los términos usados para expresar la opinión son dar un punto de vista verdadero y razonable, o presentan razonable respecto de todo lo importante. Y podemos usar esos dos términos dentro del dictamen. Uno es dar un punto de vista verdadero y razonable, o presentan razonablemente respecto de todo lo importante. Son términos equivalentes que al final quieren decir lo mismo. Y en el apéndice que vamos a ver al final están todos los ejemplos de estos tipos de opinión. Debe considerarse el título o una nota a los estados financieros dejan claro al lector que dichos estados no están preparados de acuerdo con normas internacionales o normas nacionales. Por ejemplo, estado financiero en base a impuestos podría titularse, o estado de ingresos y gastos. Entonces ahí hay que ponerle desde el título, dejar detallado, dice acá, que cómo fueron preparados esos estados financieros, y dejar claro, no están preparados en base a las normas, sino que identificarlos. De esa forma podría ser como dice acá, estado financiero en base al impuesto sobre la renta, o un estado de ingresos y gastos, que sería para la base del efectivo, que ya no sería un estado financiero, porque yo les decía, si es por ejemplo, un negocio de cuota fija, entonces, por ejemplo, yo no estoy habilitado para presentar estados financieros ante la DGI. La DGI solo apertura el negocio y no te exige nada de esto. Vos internamente podrías llevar un tipo de estado financiero, pero eso es personal, que vos lo decidas, pero no nos va a exigir la entidad reguladora. Entonces, igual podemos revisar este tipo de negocio. O sea, el auditor yo puedo contratar a un auditor, o sea, un negocio puede contratar a un auditor que le llegue a revisar sus cuentas. Para esto, obviamente, vas a llevar el detalle de los ingresos y los gastos. Sobre un componente de los estados financieros estamos hablando de que, decíamos, podemos revisar solo una cuenta de los estados financieros y podemos expresar una opinión acerca de ello. Por ejemplo, aquí nos dice las cuentas por cobrar, los inventarios, cálculo de bono para empleado, una provisión para el impuesto sobre la renta. Aquí vemos cuentas importantes como el inventario y las cuentas por cobrar. O sea, yo necesito revisar mi inventario, solo el inventario. Entonces voy a contratar a una firma
un auditor para que me revise ese componente, esa parte, esa cuenta del estado financiero y me opine cómo está. Este tipo de trabajo puede ser llevado a cabo como un trabajo separado o conjunto en una auditoría de estados financieros de la entidad. Sin embargo, este tipo de trabajo no da como resultado un dictamen sobre los estados financieros tomados como un todo, y el auditor debe expresar una opinión solo respecto de si el componente está preparado respecto de todo lo importante. Entonces podría ser que dentro de la auditoría completa de estado financiero vos pidas un enfoque detallado o mayor sobre una cuenta, o simplemente, como dice acá, solo pedir o contratar la auditoría para el propósito especial de revisar una cuenta en especial. Y aquí, obviamente, si solo vas a revisar una cuenta o vas a dar una opinión solo sobre esa cuenta y no sobre todos los estados financieros, o sea, los estados financieros en su totalidad. Muchas veces partidas de los estados financieros están relacionadas o interrelacionadas. Por ejemplo, ventas, cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar. Cuando vas a dictaminar un componente, el auditor no podrá a veces considerar el sujeto de la auditoría en forma aislada y necesita examinar otra información financiera. Ustedes van a ver en auditoría que por lo general las auditorías se revisan en ciclo, porque es más fácil. Si vos vas y en una planeación incluís revisar cada cuenta independiente, vas a ver, como dice acá, que muchas cuentas están relacionadas entre ellas, interrelacionadas. Entonces es preferible cuando vos planees armar ciclo, y entonces yo voy a revisar, por ejemplo, el ciclo de ventas y cobranza, que me indica a mí qué cuentas van a ver o voy a encontrar en el ciclo de ventas y cobranza. ¿Qué tengo? Tengo ventas, tengo la cuenta de ventas del estado de resultados, y una venta a mí, ¿qué cuentas me genera? Me genera que si fue pagada en efectivo, que vaya a revisar el banco, que si fue al crédito, que me vaya a revisar las cuentas por cobrar. Además, si vemos, estamos aplicando impuestos, el IVA por pagar, el IR acreditable, y después ese bolsón de cuentas por cobrar me genera una estimación para cuentas incobrables. Entonces, ¿qué vemos? Que en ese ciclo de venta hay muchas cuentas. Entonces, por eso se revisa por ciclo. Es como que me pidan revisarme las cuentas por cobrar. Entonces, en esa cuenta por cobrar no solo voy a revisar cuentas por cobrar, voy a revisar las cuentas que están interrelacionadas con ellas. Entonces, obviamente eso lo tengo que yo incluir dentro de la planeación que voy a hacer y dentro del mismo cobro que voy a hacer. O sea, tengo que considerar toda aquella, como dice aquí, partidas de los estados financieros que están interrelacionadas y que afectan la información sobre la cual yo voy a emitir esa opinión. Igual hay que considerar el concepto de importancia relativa en cuanto al componente del estado financiero sobre el que estamos dictaminando. Por ejemplo, dice acá que un saldo de una cuenta proporciona una base más pequeña contra la cual medir la importancia relativa comparada con los estados financieros como un todo. Hay que ver qué importancia tiene esa cuenta dentro de los estados financieros. O sea, de ahí la importancia al momento de que vos vayas a diseñar qué procedimiento y qué pruebas de auditoría vos vas a aplicar para revisar ese componente. Para evitar al usuario la impresión de que el dictamen se relaciona con estados financieros completos, el auditor debe informar al cliente que este dictamen sobre el componente no debe de acompañar los estados financieros de la entidad. O sea, ahí no hay que dejar confusión de que ese dictamen que vos estás dando abarca todos los estados financieros completos, sino que solo abarca el componente. Entonces vos vas a dar un detalle del componente como anexo, no vas a anexar a ese dictamen los estados financieros de la empresa, para que no haya ahí una suspicacia de que el dictamen es sobre todos los estados financieros. Entonces, para dejar bien claro, como anexo sería un detalle del componente o de la cuenta que estás realizando, que estás revisando como anexo, y no los estados financieros como irían o como van en un dictamen final completo.
se debe de incluir una declaración de la base de contabilización de ese componente y la opinión va sobre declarar si ese componente está preparado respecto de todo lo importante de acuerdo con la base de contabilización. Cuando expresemos una opinión adversa o una abstención sobre los estados financieros completos, el auditor debe dictaminar sobre un componente solo si esos componentes no son tan grandes como para constituir una porción principal y aquí sería que los estados financieros tienen una opinión adversa, negativa, una abstención y nosotros vamos a revisar un componente de esos estados financieros. Entonces ahí lo importante es determinar que la importancia relativa que tiene ese componente dentro de los estados financieros como para mantener la abstención o simplemente dar una opinión positiva sobre el componente, porque no sabemos o hay que ver a qué se refiere el auditor en el momento de que dio una abstención de opinión o esa opinión negativa, si es producto de ese componente que estamos revisando o de otro componente. En el caso, la tercera situación de una auditoría especial sería sobre revisar convenios contractuales. Aquí nos pueden pedir que dictaminemos sobre el cumplimiento de convenios contractuales como convenios de préstamo, contrato de emisión de bonos o decíamos contrato de venta o contrato de compra. Entonces aquí estos convenios, este tipo de contratos requieren gastos financieros, intereses, dividendos, muchos aspectos de impuestos podría ser. Entonces esa parte es la que nosotros vamos a ir a revisar o dictaminar. Los compromisos para una opinión de este tipo de convenios debe desarrollarse solo cuando los aspectos generales se relacionan con asuntos financieros y contables. Sin embargo, cuando hay asuntos particulares que están fuera de la pericia del auditor, se debe considerar contratar un experto. Entonces, el auditor va a ser contratado para revisar los convenios y los contratos para la parte contable y financiera, pero en ningún momento pues no pueden contratar para ver parte legal, como dice acá. O sea, no aceptamos un trabajo de ese tipo porque no va dentro de nuestra competencia profesional. Entonces en esos casos si la parte legal van a tener que contratar un abogado. El dictamen debe declarar según opinión del auditor si la entidad ha cumplido con las condiciones particulares del convenio y más adelante hay un ejemplo. Y la cuarta situación sobre la que nos podrían contratar por un trabajo especial de auditoría sería un dictamen sobre los estados financieros resumidos, que es donde les indicaba que si bien las empresas manejan sus estados financieros a detalle, también muchos necesitan estados financieros resumidos, que es para mostrárselos al público y que el público no tenga toda tu información, porque ya sabemos que la competencia puede andar detrás de tus números y en ese caso no necesitas mostrar un detalle, necesitas solo presentar un resumen. Como dice ahí, puede preparar estados financieros resumiendo los estados auditados con el propósito de informar a grupos de usuarios en los puntos sobresalientes de la posición financiera. A menos que el auditor haya expresado una opinión sobre los estados financieros de los cuales se derivan los estados financieros resumidos, el auditor no debería dictaminar sobre estados financieros resumidos. Los estados financieros resumidos se presentan en menos detalle que los estados financieros detallados o completos. Dichos estados necesitan indicar la naturaleza del resumen de la información y advertir que para una mejor comprensión es necesario leer conjuntamente los estados financieros de la entidad que incluyen todas las revelaciones requeridas para informes financieros relevantes. O sea que no vas a tener el detalle, que si en algún momento vos necesitas ver el detalle de una cuenta de ese estado financiero resumido, vos tendrías que solicitar
los estados financieros detallados a la empresa para ver ese tipo de información, porque aquí no la vas a encontrar, porque el mismo título lo dice, resumir. Lo que vas a encontrar son las cuentas de mayor con su saldo. Y es, por ejemplo, cuando antes nosotros veíamos que instituciones como los bancos tenían que publicar estados financieros en periódicos nacionales, y nosotros si compramos el periódico a veces veíamos estados financieros, pero los veíamos de forma resumida, nosotros no veíamos detalles de esos estados financieros. Esos son el tipo de estados financieros que vos podés presentar al público cuando tengas una entidad que exija que los publiques, como en el caso de los bancos. Estos tipos de estados financieros deben de estar apropiadamente titulados. Por ejemplo, información financiera resumida, preparado de los estados financieros auditados para el año que terminó al 31 de diciembre del año X. Entonces hay que dejar claro en el título que es información financiera resumida, que son estados financieros resumidos, que quede claro ahí que no son estados financieros auditados detallados. Este dictamen debe de incluir elementos como título, el destinatario, una identificación de los estados financieros auditados, de los cuales se derivaron los estados financieros resumidos, una referencia a la fecha del dictamen de auditoría sobre los estados financieros sin resumir, el tipo de opinión dado a ese dictamen, una opinión si la información en los estados financieros resumidos es consistente con los estados financieros auditados de los cuales se derivaron cuando el auditor emitió una opinión modificada sobre los estados financieros en resumir o completo y no obstante está satisfecho con la presentación de los resumidos, el dictamen debe declarar que aunque consistente con los estados financieros sin resumir, los estados financieros resumidos se derivaron de los estados financieros sobre los cuales se emitió un dictamen de auditoría modificado. Entonces, en esos casos, que si los estados financieros completos de los cuales provienen los estados financieros resumidos tuvieron una opinión modificada, entonces hay que dejar esa nota ahí, que esos estados financieros resumidos se derivaron de estados financieros detallados sobre los cuales se emitió un dictamen modificado. Una declaración o referencia a la nota dentro de los estados financieros resumidos que indique que para una mejor comprensión los estados financieros resumidos deben leerse conjuntamente con los estados financieros en resumir, lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces ahí debe de dejarse claro que si una persona quiere ver algún detalle de las cuentas de los estados financieros resumidos, entonces tendría que pedirle a la compañía los estados financieros sin resumir para ver el detalle de ciertas cuentas que necesite ver. La fecha del dictamen, la dirección del auditor y la firma del auditor. Al final vienen ejemplos sobre dictámenes de auditoría sobre este tipo de trabajos especiales, de qué forma se van a redactar. El primero dice, ejemplo de dictamen sobre estados financieros preparados de acuerdo con una base integral de contabilización distinta de las normas internacionales o de normas nacionales, que es el primer trabajo especial por el que podría ser contratado un auditor. Entonces primero tenemos un modelo de un estado de entrada y salida de efectivo, que recuerden que sería un ejemplo de un negocio de cuota fija que no lleva contabilidad. Entonces aquí tenemos el dictamen del auditor. Hemos auditado el estado que acompaña las entradas y salidas de efectivo de la compañía para el año que terminó al 31 de diciembre. Este estado es responsabilidad de la administración. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el estado que se acompaña basados en nuestra auditoría. Condujimos nuestra auditoría de acuerdo con las NIA. Ahí va el párrafo que siempre incluimos en toda auditoría. Después nos dice que la política de la compañía es preparar el estado que se acompaña sobre la base de entradas y salidas de efectivo. Sobre esta base el ingreso se reconoce cuando se cobra.
y no cuando se gana, y los gastos son reconocidos cuando se pagan y no cuando se incurre. En nuestra opinión, el estado que se acompaña da un punto de vista verdadero y justo del ingreso cobrado y los gastos pagados por la compañía durante el año que terminó al 31 de diciembre del año X, de acuerdo con la base de entradas y salidas de efectivo según se describe en la nota X o en el detalle, el anexo. Entonces, aquí yo digo, y lo estoy poniendo, por último a la fecha y la dirección. Yo aquí hago énfasis en que en Nicaragua, si estamos hablando de Nicaragua, una empresa, sociedad anónima, no podría hacer esto. Aquí donde la podemos llevar de ejemplo es a un negocio de cuota fija, pero una empresa como sociedad anónima nunca podría hacer esto, porque les decía, nosotros tenemos que declarar todos los gastos y todos los ingresos, y no importa que si son al contado o al crédito. Entonces esa parte que dice ahí, que explica muy bien dentro del dictamen qué es la base del efectivo, entonces eso nunca podría pasar en una empresa que lleve contabilidad, que esté inscrita en la DGI, porque ahí estaría evadiendo impuestos. Entonces, el único lugar a donde lo podemos llevar como ejemplo es a un negocio de cuota fija, porque la misma conceptualización del método es a donde nos lleva. No hay otra forma. Entonces, la única forma de ejemplificarles es que nosotros como auditores revisemos ingresos y gastos en un negocio de cuota fija. En otro país no sé cómo será, pero aquí de acuerdo a la ley solo ajustaría a un tipo de este negocio. Este es el segundo ejemplo, que sería un estado financiero preparado sobre la base de impuestos sobre la renta, y cuando decimos que muchas veces la ley tiene diferencias con las normas de contabilidad. Entonces aquí dice que hemos auditado los estados financieros con base en impuestos sobre la renta que se acompañan a la compañía ABC para el año que terminó el 31 de diciembre del año X. Estos estados son responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basado en nuestra auditoría. Después viene el párrafo que queda textual y lo mismo en todo dictamen, que es condujimos nuestra auditoría de acuerdo con las NIA, y lo que le sigue. Creemos que nuestra opinión proporciona una base razonable para nuestra auditoría, proporciona una base razonable para nuestra opinión, y en nuestra opinión los estados financieros dan un punto de vista verdadero y justo de la posición financiera de la compañía al 31 de diciembre y de sus ingresos y gastos por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con la base de contabilización usada para propósitos de impuestos sobre la renta, según se describe en la nota X o en el anexo. Entonces aquí vemos que cómo podemos dar un dictamen en base a estados financieros solicitados por la entidad reguladora, en este caso sería la DGI. Entonces aquí damos nuestra opinión en base a la ley de impuestos, y por eso ahí queda, queda aclarado dentro de la opinión que esos estados financieros están de acuerdo con la base de contabilización usada para propósitos del impuesto sobre la renta. Tenemos la otra situación o el otro tipo de trabajo especial por el que seríamos contratados, y son revisar un componente de los estados financieros. Entonces vamos a ver ejemplo, el ejemplo de las cuentas por cobrar. Fuimos contratados para revisar las cuentas por cobrar. Entonces dice que hemos auditado la relación que se acompaña de las cuentas por cobrar de la compañía ABC para el año que terminó al 31 de diciembre del año X. Esta relación es responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre la relación basado en nuestra auditoría. Después viene el párrafo que siempre lleva el dictamen de conducir la auditoría de acuerdo a las NIA. En nuestra opinión, la relación de cuentas por cobrar da un punto de vista verdadero y justo
de las cuentas por cobrar de la compañía al 31 de diciembre del año X, de acuerdo con las cuales podrían ser las políticas de la empresa, de acuerdo con las normas, de acuerdo a las políticas de cobro. Entonces ahí estamos viendo que solo estamos dando una opinión acerca de un componente de los estados financieros, que en este caso son las cuentas por cobrar. Por último, la fecha y la dirección. Aquí tenemos otro ejemplo sobre participación de utilidades. Hemos auditado la participación de utilidades de la empresa DEF por el año que terminó el 31 de diciembre. La determinación de esta participación es responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dicha participación basado en nuestra auditoría. Después viene el párrafo y la opinión dice que en nuestra opinión participación señalada utilidades de un punto de vista verdadero y justo de la participación de DEF en las utilidades de la compañía por el año que terminó al 31 de diciembre de acuerdo con las condiciones de convenio de empleo entre DEF y la compañía. Ahí solo estamos revisando la participación de una compañía en otra compañía y damos nuestra opinión. Tenemos también un dictamen separado en base a que decía, dentro de una auditoría completada de estado financiero podemos revisar un componente. Entonces dice, hemos auditado el cumplimiento de la compañía ABC con los asuntos de contabilización y de informes financieros de las secciones tales, inclusive del contrato fechado del 15 de mayo. En nuestra opinión, la compañía guardó respecto de todo lo importante cumplimiento con los asuntos de contabilización y de informes financieros de las secciones del contrato a que nos referimos en los párrafos precedentes al 31 de diciembre del año X. Fecha, dirección. Entonces aquí vemos, aquí dimos una opinión acerca de un contrato, pero hacer énfasis siempre en que cuando nosotros revisemos o seamos contratados para revisar un convenio o un contrato, entonces solo vamos a ver la parte contable y financiera. Ya decíamos que la parte legal, entonces debería de contratarse un experto, porque es materia que nosotros no manejamos. Entonces lo que revisamos, entonces en base a eso va la opinión. Revisamos lo contable y lo financiero, entonces opinamos de lo contable y lo financiero. Está el ejemplo de un dictamen que acompaña a los estados financieros. Entonces aquí dice que condujimos nuestra auditoría de acuerdo con las NIA. En nuestra opinión, los estados financieros dan un punto de vista verdadero y justo de la posición financiera de la compañía, de los resultados de operaciones y de los flujos de efectivo para el año que entonces terminó de acuerdo con podrían ser las NIF. Y la compañía guardó respecto de todo lo importante cumplimiento con los asuntos de contabilización y de informe financiero de las secciones del contrato mencionado en los párrafos precedentes al 31 de diciembre del año X. Entonces aquí vemos que se revisaron todos los estados financieros, pero anexo a eso también se revisó por aparte un contrato. Entonces vemos que en un solo dictamen va junto la opinión de los estados financieros y la opinión en este caso del contrato que se revisó, anexo a la información financiera. Y está el ejemplo del dictamen sobre los estados financieros resumidos. El primero nos lleva a cuando se expresó una opinión limpia sobre los estados financieros completos. O sea, los estados financieros completos tienen una opinión limpia y vamos a dictaminar los estados financieros resumidos. Hemos auditado los estados financieros de la compañía por el año que terminó al 31 de diciembre, de los cuales fueron derivados los estados financieros resumidos de acuerdo con NIA. En nuestro dictamen, fechado 10 de marzo, expresamos una opinión sin salvedades sobre los asuntos financieros de los cuales se derivaron los estados financieros resumidos.
En nuestra opinión, los estados financieros resumidos que se acompañan son consistentes respecto de todo lo importante con los estados financieros de los cuales se derivaron. Para una mejor comprensión de la posición financiera de la compañía y de los resultados de operaciones y del alcance de nuestra auditoría, los estados financieros resumidos deberían leerse conjuntamente con los estados financieros de los cuales se derivaron los estados financieros resumidos y nuestro dictamen de auditoría. Entonces, fecha y dirección. Esta opinión, este ejemplo de dictamen nos lleva cuando hay una opinión limpia sobre los estados financieros completos. Entonces nosotros ahí dejamos énfasis, hicimos la auditoría, lo cual llevó a una opinión limpia sobre los estados financieros completos, de los cuales obviamente se derivaron los estados financieros resumidos. Y asimismo damos la opinión sobre los estados financieros resumidos y dejamos esa nota aclaratoria que para una mejor comprensión de los estados financieros resumidos es preferible leerse conjuntamente con los estados financieros completos. Ahora, ¿qué pasa cuando se expresó una opinión con salvedad en los estados financieros completos? En los estados financieros completos hay una salvedad, entonces, que vamos a opinar en los estados financieros resumidos. Hemos auditado los estados financieros de la compañía por el año que terminó al 31 de diciembre, de los cuales se derivaron los estados financieros resumidos de acuerdo con NIA. En nuestro dictamen fechado 10 de marzo expresamos una opinión de que los estados financieros de los cuales se derivaron los estados financieros resumidos daban un punto de vista verdadero y justo, excepto en que el inventario había sido declarado de más. Entonces aquí nosotros vemos que el estado financiero, los estados financieros completos tienen una salvedad sobre el inventario. En nuestra opinión, los estados financieros resumidos son consistentes respecto de todo lo importante con los estados financieros de los cuales se derivaron y sobre los cuales expresamos una opinión calificada. Y siempre dejamos el párrafo que para una mejor comprensión los estados financieros resumidos deben leerse conjuntamente con los estados financieros de los cuales se derivaron por los estados financieros completos. Entonces vemos que los estados financieros completos tienen una salvedad, pero la opinión sobre los estados financieros resumidos es calificada. O sea, los estados financieros resumidos fueron preparados con base a los estados financieros completos. Eso es lo que nosotros estamos viendo. No estamos revisando cuenta por cuenta. Por eso hay esa diferencia, porque la auditoría completa dio la salvedad sobre el inventario, pero el monto que sale en el inventario, en el estado financiero completo, va a ser el mismo que esté en el resumido. Por eso, vos decís, lo que está opinando es que el estado financiero resumido, las cifras que se muestran son concordantes con las cifras de los estados financieros completos. No está dando una opinión sobre las cuentas de los estados financieros completos, porque eso ya lo hizo la auditoría cuando revisó toda la información financiera, y ahí es donde ella sí tiene que emitir una opinión acerca de todas las cuentas. Y en el caso de que haya, por ejemplo, algunos errores o haya limitaciones en el alcance sobre una cuenta, ya sabemos que eso nos lleva a emitir una opinión con salvedad. Es cuando todo está bien, excepto por tal cuenta que no pudimos verificar su saldo. Pero en este caso, auditar el estado financiero resumido es solo dictaminar que fue realizado en base al estado financiero completo. Nada más, no lleva a revisar cuentas. Eso ya lo hizo la auditoría completa de los estados financieros. Entonces vemos que si bien una empresa puede contratar a una firma de auditores o a un auditor para que revise todito los estados financieros, que esa es una auditoría de estado financiero y es sobre la que nos da los lineamientos, las NIA, desde el inicio hasta el final, todo lo que vimos en la materia, pero también el auditor puede ser contratado para
este tipo de trabajos especiales. Uno, cuando estados financieros son preparados de acuerdo con una base integral distinta a las normas. Dos, cuando nosotros revisemos una partida o un componente de los estados financieros. Tres, cuando revisemos convenios contractuales o contratos de préstamo, pero la parte contable y financiera, y cuando dictaminemos o revisemos estados financieros resumidos, elaborados a partir de los estados financieros completos. ¿Consultas? Consultas. Profe. Hay consultas, alumnos. El examen, alumno, el próximo sábado, ¿sí? Y viene en base a los dictámenes de auditoría, más enfocado en ese tema, más enfocado en ese último tema. Creo que son dos, pero en sí es leer más el tema de la NIA 700. Y por último, para terminar de acumular puntos, entonces solo leen este material y hacen un mapa mental ya para finalizar. Para finalizar el programa. Voy a subir la asignación. El tema principal del examen es la NIA 700, dictamen de auditoría. Ese es el tema central del examen, la NIA 700. Y recuerden que voy a subir la asignación de hoy, que va a ser un mapa mental de que lean los trabajos de auditoría con propósitos especiales, los trabajos especiales de auditoría, que son 4, y en base a eso hacer un pequeño mapa mental. ¿Quedamos claros? Sí. La que está dormida. Está lavando atrás y pensando que va a ir a Copas. A esa, la loma, con usted. Le gusta ver el mundo arder a la tele. Es que está afanada, que quiere ir a bailar, no ha tenido loca toda la semana. Alumnos, hasta ahí vamos a llegar. Nos vemos el sábado en el examen. Sí, pero como queda grabado, mejor no seguimos hablando. Nos vemos el sábado, alumnos. Adiós, profe. La Noelia no se pudo conectar, profe, porque tiene el teléfono dañado, pero bueno, me dijo que le dije. Bueno, está bien. Nos vemos el sábado. Buen día a todos.